Bien, vamos a leer Romanos 12 a partir del versículo 3, por favor. Gracias, Romanos 12 a partir del versículo 3. Para retomar lo que vimos la semana pasada. ¿Bien? ¿Alguien recuerda de lo que hablamos la semana pasada? Del orgullo, así es. Hablamos de que Pablo está hablando del sacrificio vivo. Esta es la segunda parte, digamos, de este pequeño paréntesis dentro de Romanos. Sacrificios vivos. Y la semana pasada hablamos de el orgullo. ¿Ok? Bien, hablamos de que Pablo en el versículo 1 y 2 nos habla acerca de ofrecer y de que nosotros seamos sacrificios vivos, de que seamos realmente personas o hijos de Dios que adoran. ¿Ok? Voy a leer Romanos 2, dice, no se amolden, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y Romanos 12:1, el versículo antes dice que nosotros debemos de ser sacrificios vivos, es decir, que debemos entregar nuestro cuerpo en adoración espiritual. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que hacemos nosotros? ¿Qué usamos para ofrecer sacrificio de adoración a Dios? Nuestro cuerpo es el medio, o sea, todo lo que hacemos entonces se convierte en adoración. La palabra en el Antiguo Testamento marca sacrificios de animales como adoración. Nosotros no, nosotros elevamos el sacrificio y ahora nosotros como personas somos el sacrificio. Y el primer elemento del que hablamos la semana pasada es que Pablo llama a que nosotros no seamos personas orgullosas. Dice Pablo, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Yo les pregunté la semana pasada cómo era una persona humilde y ustedes dieron sus opiniones. ¿Qué significa esto? Que ustedes saben cómo es una persona humilde. Ustedes lo saben. Si les preguntara cómo es una persona orgullosa, ustedes también podrían describir a una persona orgullosa. Y dijimos que el orgullo es el pecado del diablo. Dijimos, entre otras cosas, que Dios, ¿qué dice en los Salmos? Al humilde Dios lo exalta, pero al orgulloso Dios lo mira de lejos. Es decir, Dios se aleja de los orgullosos. Dios no quiere tener contacto con los orgullosos. Y hablamos de que debemos de prestar atención a cómo Dios podría tratar nuestro orgullo y hablamos de la vida de José. Bien, el día de hoy vamos a hablar de 3 palabras, como les decía. Vamos ahí a leer a partir del versículo 4, por favor. Dice así: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y todos estos miembros desempeñan no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. ¿En proporción de qué? Versículo 7. Si es el prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. ¿Que dé con qué? Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Que lo haga con qué? Bien, estas son las 3 palabras en las que vamos a meditar el día de hoy. Quiero contarte
una historia que me contó un maestro de la universidad. Nos encantaba este maestro porque nos contaba historias muy buenas. Bien, esta es la historia de un jefe del metro que todos conocemos, un jefe de mantenimiento. Y el jefe siempre asistía a trabajar con traje, porque ya era jefe. Entonces, para trabajar tenía que ir vestido de traje. Entonces, él siempre iba vestido de traje y su labor también consistía en supervisar el trabajo de otros, que es el mantenimiento. El mantenimiento consiste en soldar, cargar, armar, desarmar, engrasar y hacer un montonal de cosas. Bien, un día andaba por La Raza, eso me lo estoy inventando porque no me acuerdo, pero estaba en un túnel. ¿La Raza tiene túneles? No, ¿verdad? Entonces estaba en otro lado. Bueno, estaba en un túnel y estaban soldando. Y cuando él se acercó a la persona, al soldador, le dijo, esto está mal. Le corrigió la soldadura. Entonces el soldador, que tenía un puesto más abajo, le dijo con estas palabras que tú y yo tal vez hemos usado alguna vez. Porque si te has enojado con tu jefe, si te has enojado con quien te manda, hemos usado esta palabra, hemos usado esta frase. Pues si no te gusta, hazlo tú, ¿no? ¿Sí lo hemos usado? ¿No? Hasta con la mamá, con el papá. Bueno, el jefe de supervisión hizo lo siguiente. Le dijo, así es como se hace. El jefe se quitó la ropa, se quitó el saco, se arremangó la camisa blanca que traía, se puso listo para hacer el trabajo y lo hizo mucho mejor que el soldador. El maestro que nos contó esta experiencia nos hablaba acerca de tener un poco de humildad en el trabajo. Pero no solo la humildad, sino de que en el trabajo siempre te van a contratar y siempre van a querer a personas que hagan las cosas bien. Y en general esa es la idea que todos deberíamos de tener como hijos de Dios. El día de hoy en la oficina a veces me tomo ratos para escuchar podcast cuando estoy trabajando, me ayudan a concentrarme porque mi mente de repente vuela, me distrae, entonces ocupo otra cosa para entretenerla y hacer lo que estoy haciendo, entonces me ayuda a enfocarme. No sé si ustedes hagan algo similar, yo escuché un podcast y escuché a una persona que hace tiempo no escuchaba hablar y se trata de Edgar Lira. Edgar Lira es un cantante cristiano de hace muchos años, ustedes no lo conocen. Mike sí, tal vez. Mi mamá, de repente, cuando yo ponía música, a ella no le gustaba, pero a mí sí. Hoy está aquí mi mamá. Entonces, Edgar Lira fue un cantante que siempre cantó para gente no cristiana. Él dice que siempre hizo canciones para personas que no querían ir a la iglesia. Y el día de hoy, en estos días, él está pastoreando en Las Vegas. Su iglesia se llama The Central Church. Y en la iglesia que él pastorea, él está ahora desarrollando nuevos pastores. Y una cosa que él les dice a los pastores es esta. El concepto que tú tengas de Dios es la forma en que tú vas a vivir. El concepto que tú tengas de Dios es el concepto, o es la forma en que tú vas a vivir. ¿Qué significa esto? Significa que si tú crees que Dios es pequeño, las cosas que tú hagas van a ser pequeñas. Y no significa esto que Dios sea pequeño, ¿o sí? No, significa que Dios es grande, pero nosotros a veces limitamos a Dios y no nos damos cuenta de que al limitarlo, nos limitamos a nosotros mismos. Por ejemplo, limitamos a Dios cuando decimos, Dios no me ama. Si me amara, me bendeciría. Si me amara, yo estaría bendito. ¿Me explico? Esto me recuerda a una investigación
Esta investigación es real. Se reunió un montonal de gente y se le hizo esta pregunta. ¿Te consideras una persona con suerte? Levanten la mano los que se consideran personas con suerte. Ya, se me van a decir que con frases cristianoides de la suerte no existe. Bueno, se las voy a cambiar. ¿Quiénes se consideran personas bendecidas? Pero estoy seguro, porque yo he escuchado a varios a quienes les he hecho esta pregunta, que hay quienes no se sienten con suerte, no se sienten bendecidos. Bueno, esta investigación dice que aquellos que se creen con suerte son personas más felices, porque andan por la vida creyéndose personas bendecidas. Les va mejor en el trabajo, les va mejor en sus relaciones, les va mejor en la vida, porque creen que hay una cosa en el universo que les ha dado suerte. El asunto es que con los hijos de Dios la cosa no cambia mucho. La pregunta sería directa. ¿Te consideras una persona bendecida por Dios? Y antes de que me digas, es que mis hijos son mi bendición, es que mi mamá es mi bendición. No, estoy hablando de la vida, de cómo te va en la vida, de cómo te va en la feria. La realidad es que muchos tal vez consideramos que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere bendecir, y en esa línea limitamos a Dios. Deberíamos de hacer lo que dice Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados a través de la renovación de mi mente. Yo necesito cambiar esa forma de pensar. Dicho eso, cuando yo empiezo a concebir a Dios como es Él, y yo quiero ser un sacrificio vivo, ser un sacrificio vivo significa esto. Hacer las cosas bien. Papás, es aquí donde les diré esto. Si tú no enseñas a tu hijo a hacer las cosas bien, y si no le enseñas que esto tiene que ver con Dios, no estás haciendo las cosas bien. Puede ser que tú mismo, tú misma como padre, no estés considerando a Dios como alguien que merece que las cosas se hagan bien. ¿Me están entendiendo? Como hijos de Dios, si yo quiero ser un sacrificio vivo, si quiero adorar a Dios, yo necesito hacer las cosas bien. ¿De qué estoy hablando? ¿Solo de la iglesia? No, de toda nuestra vida. Porque uno piensa que el sacrificio vivo solamente se desarrolla en la iglesia. Por eso antes había un montonal de personas que llegaban a la iglesia bien vestiditas, con camisita, con moñito, con velo nuevo, lavado, reluciente. Pero salían de la iglesia, aquí en la iglesia, incluso, por eso es algo que, no es que nosotros no lo llamemos o no lo practiquemos, solamente es algo que honestamente como pastor, tal vez no le doy esa importancia. Porque en la iglesia siempre el lenguaje de hermano, hermana. Y no está mal. Pero había otros más aventados que decían, varón, varona del Señor, bendecido sea usted. Dígame amén. Y tú decías amén. Dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en la iglesia no decían ninguna palabrota, pero apenas salían por la puerta y se les salían. Por eso, como pastor, les invito a que no finjamos con Dios, a que lleguemos a la iglesia tal y como estás. ¿Me explico? Nadie es el producto terminado. Nadie. Nadie. Por eso cuando alguien llega a decir una palabrota,
incluso aquí adentro, en otro tiempo, o un pastor diría, Satanás, casi salte de la iglesia. Pero no se trata de eso. Se trata de que comprendamos que a Dios nos acercamos tal y como somos, pero que en el camino vamos a crecer, a cambiar. Por eso necesitamos entender el concepto de la santidad progresiva. ¿De la santidad qué? Progresiva. Es aquella en la que yo voy haciéndome más a imagen de ¿quién? De Cristo. Voy creciendo. El problema es que no crezcas. ¿Me estoy explicando? Tú puedes venir como quieras y puedes venir pobre, puedes venir lo que tú quieras. Tomado, fumado, drogado, puedes venir como quieras. Pero no puedes salir igual. Porque el Señor jamás va a dejar que te quedes igual. ¿Me comprendes, iglesia? Dicho eso, ser un sacrificio vivo es hacer las cosas bien. Bien, vamos a ver ahora 3 palabras, 3 elementos o 3 herramientas, como las quieras ver, para hacer un sacrificio vivo. Y lo voy a hacer de esta forma. Para hacer algunas pequeñas dinámicas. Bien. Versículo 4 dice así. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes. ¿Tenemos qué? Es decir, no todos tenemos los mismos dones. Todos tenemos dones diferentes. Y yo debo estar contento con lo que yo puedo y sé hacer. Según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Ese es el primer elemento. Fíjate, dice Pablo que usemos nuestros dones o que hagamos las cosas en proporción de ¿qué? ¿En proporción de qué? De mi fe. ¿Creemos en un Dios pequeño o en un Dios grande? ¿Creemos en un Dios que hace las cosas bien o que hace las cosas mal? Bien. Te voy a dar el mejor ejemplo de la Biblia para explicarte cómo es que a Dios le gusta hacer las cosas. Jesús estaba iniciando su ministerio. Y para hacer la primera señal de su ministerio, ¿a dónde fue Jesús? ¿A dónde? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? A las bodas de Caná. Bien, aplausos, Edith. Muy bien. Jesús llega a la boda y en la boda se sirve el vino. Pero llegó las bodas en esos lugares, duraban muchísimo tiempo. Y llegó el momento en el que el vino, ¿qué pasó con el vino? Se acabó. Y entonces María, la mamá de Jesús, se acerca con Jesús porque ella sabe que Jesús hace milagros. Yo estoy seguro que María vio un montonal de milagros antes de que Jesús iniciara su ministerio. Y no por nada Jesús lo llamó. No está en la Biblia ahí, discúlpenme, pero creo que así es. Se acaba el vino y María se acerca con Jesús y le dice, mijito, se les acabó el vino. ¿Y Jesús qué dice? ¿Yo qué? ¿A mí qué? Es su vino, su boda, es su fiesta. Que se hagan bolas con su vino. Pero María le dice, mijito,
se les acabó el vino. ¡Ay, mamá! Y María después le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Y Jesús dice, llenen entonces esto. ¿Cuántos cántaros llenaron? Bueno, ¿cuántos jarros? Según yo fueron 7. No importa, ahorita me das el dato, Mike, por favor. Bueno, era mucho vino, era bastante. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cómo crees que estaban los que ya se habían acabado el primer vino? ¿Crees que estaban en sus 5 sentidos o crees que ya estaban un poco mareados? Tal vez estaban muy felices. Y Jesús les produce el mejor vino. Y yo siempre me he hecho esta pregunta. El maestresala o el maestro de ceremonia prueba el vino y dice lo siguiente. Algo así, lo voy a parafrasear. He estado en muchas bodas y los novios, los padres, los que trajeron el vino, siempre sacan el mejor vino primero y luego el peor. Pero este vino es el mejor vino que se pudiera hacer. Y yo lo que siempre me he preguntado es, ¿por qué Jesús hace el mejor vino? ¿Por qué no les hizo un vino chafa? Porque Jesús hace bien las cosas. Ahora escucha esto. Jesús hace un milagro en la medida de su fe. ¿Me está entendiendo? Jesús hace un milagro en la medida de su fe. Muchos tenemos dones. Hablemos de un don X, el don de cantar. Necesito comprender y ver a Dios como es Él para darle alcance a mi don. Es decir, mi don, lo que yo haga, va a llegar tan lejos o tan cerca como yo tenga fe. Por eso Jesús dice, deberían de tener fe como ¿quién? Como el grano de mostaza. Porque siendo la semilla más pequeña de las hortalizas, no se queda ahí. La mostaza es la única cosa que es legumbre cuyo árbol crece, cuya flor, lo que sea que se llame, crece en la medida de un árbol. Porque la fe del grano es gigante. Es decir, tu fe lo que tú hagas va a llegar tan lejos como tu fe te lo permita. Yo siempre he soñado que aquí vamos a tener una banda que se llame Renueva Worship. Con metales, con guitarristas, 2 guitarristas eléctricos, un guitarrista electroacústico, un baterista, un percusionista, metales. Y yo he sembrado ese sueño muchas veces, ¿sabes? Hace tiempo pastoreé un grupo, hace como 10 años, y les puse exactamente el mismo nombre. Son la banda Renueva, les dije, porque ese grupo de jóvenes se llama así todavía. Renueva no nació apenas, nació hace muchos años en el corazón de Dios. Pero voy a decir esto con todas sus palabras con intención de torearte. Y dice mi pastor, con intención de llamarte a celos.
todos los jóvenes en quienes hemos sembrado ese sueño han resultado en cosas solamente de paso. En realidad no quieren convertirse en una banda famosa. Porque no han logrado identificar el llamado que Dios ha puesto en ellos. En la medida de tu fe, en la medida de cómo concibes a Dios, será el alcance que tenga lo que tú haces. Por eso no alcanzamos más cosas, porque nuestra fe está limitada. No importa, esto lo prediqué alguna vez, el título de ese mensaje se llamó "No importa lo que Dios diga", porque es la verdad. No importa cuánto Dios te diga, serás un profeta para las naciones. Eso no importa. Porque yo, aun cuando me llamen y me digan, serás un profeta para las naciones, yo solamente voy a pensar que soy un profeta para mi almohada. Esa es la verdad. Yo no sueño con las naciones. ¿Me está entendiendo? No lo soñamos, no lo queremos. Ahora, no hablemos de iglesia, hablemos de cosas que debemos de hacer en la vida. No importa cuánto Dios diga, eres muy inteligente. No importa cuánto mi padre o mi madre me diga, eres muy inteligente. Si lo único que quiero es aplastarme en la tele y ver mi celular. Porque no he entendido la fe que debería de tener para alcanzar aquello que Dios me ha llamado a hacer. ¿Me está entendiendo? No importa lo que Dios diga y no importa lo que el pastor diga. No importa cuánto el pastor te diga, tienes el llamado. Había una niña chiquita, delgadita. Yo la admiraba tanto, tanto. Tenía un vocerrón. Ella jamás pudo cantar en público. Pero una vez la senté con Miriam a hacer la prueba vocal. A ver qué rango tenía. Y ella, sin practicar canto, sin hacer nada, es uno de los rangos vocales más amplios que yo he escuchado. Claridad en la voz, una suavidad increíble en su voz. Ese día la hice cantar y me puso la piel chinita. Y le dije, tienes una voz increíble. Y yo sentía de Dios decirle, y creo que Dios te quiere usar. El problema es que a veces en realidad no nos interesa lo que Dios piense. ¿Quieres llegar lejos, iglesia? Necesitas fe. La buena noticia es esta, que la fe es una la fe es don del Espíritu, es un fruto del Espíritu. Tenemos que hacer como el hombre que dijo, oh Jesús, le traje a tus discípulos a mi hijo y nadie lo pudo sanar. Y Jesús se molesta con ellos y les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los tengo que tener? Y a veces Jesús nos dice así. Ay, Maite, ¿hasta cuándo vas a tener la fe para llegar? Estoy bromeando, te amo. Pero a veces Jesús debería de hablarnos así. Yo creo que lo hace a través de la palabra.
Y el hombre responde como deberíamos de responder nosotros. Señor, ayuda a mi fe. Porque, seamos honestos, a veces no es fácil creer en nosotros mismos, ¿están de acuerdo? Nos comemos el cuento de que nos dijeron, estás bien baboso. Y llega el tiempo en el que tú sí empiezas a decir, no, sí, estoy bien baboso. La verdad. Padres necesitan inyectar a sus hijos fe. Y necesitan hacer cosas intencionales para que sus hijos lleguen. Mi papá, cuando estaba trabajando, cuando todavía trabajaba, él ganaba un sueldo de 1,200 más al día. 1,200 al día. ¿Cuánto ganaba al mes? ¿Cuánto ganaba al mes? Como 30,000. Era obrero en una de las fábricas más importantes en México. Y la tradición en esa empresa era que los hijos metieran a, los padres, los obreros, metieran a quién a trabajar, a sus hijos. Yo tengo familia que trabaja ahí, que metió a sus hijos. Yo tengo familia trabajando en esa empresa y ganan muy bien. Mis primos ganan muy bien. Muy bien. Más que yo. Y yo le dije muchas veces a mi papá, pa, ya méteme. Mira, por no decir que me faltaba la fe, le dije muchas veces a mi papá, pa, ya méteme. Porque mira, no estoy haciendo nada. Y si tú me metes, voy a empezar ganando varo. Y un día mi papá me sacó a la puerta de la casa. Tenemos un espacio que tiene un techito muy cálido, muy bonito. Y ahí conversábamos. Y mi papá me sacó, se recargó en la cosa esa, me miró a los ojos y me dijo, tú no sirves para esto. Jamás serás un obrero. Y es que a veces como padres les facilitamos la vida a los hijos, porque ni siquiera nosotros tenemos fe en nuestros hijos. Mi papá me miró a los ojos y me dijo, yo creo que tú serás algo diferente. Creo que tendrás tu propia empresa, me decía. Y yo lo veía y decía, mírame, soy un mediocre gordo. Y él insistía en decirme, tú no serás un obrero. Necesitamos no facilitar a nuestros hijos las cosas. Y yo necesito no facilitarme el camino. Necesito no elegir las cosas fáciles. Necesito salir fuera de mi zona de confort para alcanzar aquello que quiero hacer. Por eso cuando sentí que el Señor me llamaba a darle todo, la mayoría de mi sueldo como es ahora, y no es por presumirles, porque para mí fue bien difícil decirle al Señor, sí, ten el 60% de mi sueldo. No fue fácil, iglesia. Queremos crecer financieramente sin diezmar. ¿Sabes que el número 10, ya te lo dije un montonal de veces, significa prueba? Porque si tú no pasas esa pequeña prueba de fe, significa que no tienes la fe suficiente para creer que Dios te puede cuidar aún si diezmas. Porque la primera cosa que pensamos al diezmar es, ¿me va a alcanzar? ¿Voy a alcanzar a cubrir todo? Así es de que necesito fe para llegar a donde quiero llegar.
Y lo que yo haga va a crecer tanto como yo tenga fe. ¿Por eso necesito una fe pequeña? No, necesito una fe grande. Corre con el Señor y dile, Señor, dame fe. Dame el don de fe. Necesito el don de fe. Tener la seguridad de que voy a llegar ahí, aun si hago los sacrificios que tengo que hacer. ¿Me están entendiendo, iglesia? No se trata solamente de creer, se trata de hacer cosas que necesitamos hacer para llegar ahí. Segundo elemento que necesitamos para hacer sacrificios vivos. Versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. ¿Con qué? Ese es el segundo elemento. Generosidad. Hacerlo y hacerlo abundantemente. Hacerlo bien. Aquí quiero decir algo que la iglesia ha sido llamada a hacer. La iglesia ha sido llamada a servir. ¿Hemos sido llamados a qué? A servir. Si en ti no hay un sentir de servicio a los demás, necesitas comprender que Dios te ha llamado a servir y a hacerlo con generosidad. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando estamos trabajando, cuando estoy en la oficina, hay algunos compañeros que por salirse rápido, por terminar la labor rápido, se salen 5:30 en punto, que es nuestra hora de salida, y les vale un pepino que tengan trabajo. No quieren quedarse un poquito más, sabiendo que si se quedan media hora más, avancen y terminen lo que tenían que hacer. ¿Eso es ser generoso? No, porque no quieren regalar un poquito más de su tiempo. Te voy a contar una historia. ¿Han visto la pasta Colgate? Colgate, como dice la del TikTok. Aquí digan la pasta Colgate. Bueno, el señor Colgate hizo una promesa al Señor. Le dijo, mira, Señor, voy a hacer un trato contigo. Yo voy a vivir con el 10% y a ti te voy a dar el 90%. ¡Oh! Ni yo. Pero el Señor hizo ese trato con Dios. Al día de hoy, el señor Colgate ya ni vive, pero cuando vivió, su 10% era abrumadoramente mucho dinero. Y él le daba el 90% a Dios. Eso es generosidad. ¿Me están entendiendo? A veces nosotros vemos a gente pobre en la calle y decimos, ay, pobrecito, que Dios lo ayude. Pero jamás seremos generosos para, hey, brother, ven, hey, dame 10 tacos y dáselos. Ah, su coca bien fría, por favor. Eso es generosidad. Dar una buena propina es generosidad. ¿Sabes quién me ha enseñado a ser generoso? Mi pastor. Él jamás lo va a decir. Pero cada vez que me invita a comer, él paga. Y no paga poco. Porque no me lleva a lugares baratos. Él jamás lo va a decir. He visto con estos ojos las propinas que da.
y no son pequeñas. Ese hombre vive por fe y vive por la generosidad que él desarrolla. Él me ha retado a ser más generoso. Necesito ser generoso con mi trabajo, necesito ser generoso con Dios, necesito ser generoso con la gente, necesito ser generoso en casa. Niños necesitan ser generosos en casa, necesitan, si te mandaron a lavar los trastes, lavas también las ollas grandes. Si te dijeron que trapees, también limpias la sala. Sé generoso. Si no aprendes a ser generoso, no puedes decir que eres un sacrificio vivo, porque el que es un sacrificio vivo es generoso. Demos más de lo que se nos ha pedido. Hagamos más de lo que se nos pidió. Por eso dice que si tu compañero te dice que lo acompañes 3 millas, que lo acompañes más. Exacto. Dice Jesús, si te pidieron que recorrieras 1 milla, tú recorre la otra. ¿Han visto el Chosen? ¿Ya saben de qué habla Jesús? Los soldados romanos tenían por ley establecida, agarrar a cualquier persona que no fuera romana y cargarle todas sus cosas, y a quien se las entregaba estaba obligado a recorrer el equivalente a 1 milla, que son aproximadamente 1 kilómetro y 300 metros, más o menos. ¿Estoy bien, Mike? Más o menos. Todo ese tenía que... Y viene Jesús y dice, sean generosos. Si te pidieron que caminaras 1 milla, dale la extra. Ay, no, Jesús. ¿Por qué al soldado romano si me cae mal? ¿Por qué a mi jefe si me cae mal? ¿Por qué a mi hermano, a mi hermana, si cómo me molesta? ¿Por qué a mi mamá si es injusta? Al otro le puso a lavar un plato y a mí 10. ¿Cómo voy a ser generoso? A él le compraron el iPhone, a mí un Huawei feo. ¿Cómo voy a ser generoso? Necesitas ser generoso. ¿Me dices amén? Siguiente elemento para hacer un sacrificio vivo. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Siempre con una cara sonriente. Una sonrisa Colgate. Una bonita sonrisa. ¿Por qué harías las cosas con alegría? ¿Por qué harían las cosas con alegría? ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué más? Porque dice que hagamos las cosas como si las hiciéramos para Él. Exacto. Eso es el centro. Gracias, Edith. Otro aplauso, por favor. Mira, cuando te enamoras, haces todo por él, todo por ella. Te paras temprano, te bañas, lo que no estás acostumbrado a hacer. Te perfumas, lo que no estás acostumbrado a hacer. Bueno, hasta haces el quehacer con tal de que te den chance salir. Te da alegría, gozo ir a verlo, ir a verla. Cuando me preguntaban que a dónde iba a ver a mi novia, yo les decía, pues allá en la Ciudad de México. ¿Y cuánto te haces para ir a verla? 1:30 manejando. ¿1:30 manejando? Sí. ¿Por qué manejas 1:30 manejando? Y aparte, feliz, yo iba. Voy a ver a mi novia, voy a ver a mi novia. A veces en el sol. Y no me importaba. Lo único que yo quería era verla.
un día le cociné, le sigo cocinando, pero un día le hice un rollo de carne. Hasta hoy ella me dice, nunca me has vuelto a hacer un rollo de carne. ¿Saben por qué lo recuerda? Por lo delicioso que sabía. ¿Saben cuánto me tardé haciéndolo? 3 horas. Preparando pasta, carne, la bebida. Pero lo hacía feliz, porque lo hacía para ella. Hacer las cosas con alegría es entender para quién lo hacemos. Padres necesitan enseñar a sus hijos para quién hacen las cosas. En primer lugar, hacen las cosas para Dios, porque somos sacrificios vivos. Pero en segundo lugar, sí lo hacen para ustedes. Por eso los padres deben de llevar a los hijos a la honra. Mijito, hónrame. ¿Sabes? Deberíamos usar más seguido esa frase. Maura, ¿sabes qué me haría feliz? Haz de cuenta que está hablando tu mamá. ¿Sabes qué me haría feliz, Maura? Que trapearas todo esto mientras me haces una limonada y yo me siento a ver mi novela. Eso me haría feliz. Entonces Maura lo haría con fe, es decir, lo va a dejar lustroso, limpioso. Va a prohibir a todo, no pises, estoy limpiando, quítate, es para mi madre. Le voy a dar 3 pasadas porque mi fe me alcanza, no para dejarlo puerco, sino para dejarlo perfectamente limpio. Y después Maura va a decir con mucha generosidad, mamá, no solamente voy a trapear, siéntate otra hora porque voy a lavar los trastes también. Y después va a añadir, ¿sabes por qué lo hago así? Porque te amo, mami. ¡Ay! ¿Cuántos padres quisieran escuchar eso? Porque la honra es correcta. ¿Me están entendiendo, iglesia? Estos 3 elementos, termino con eso, deben de estar siempre juntos. Escúchame, si te falta la fe, siempre vas a hacer las cosas a medias, mediocres, puercas, de bajo nivel, porque no tienes fe para llegar más allá. Por eso necesitamos inyectar fe a los hijos. Fe es hacer las cosas bien, es darle alcance. Necesitamos seguir soñando a dónde queremos llegar. En esta iglesia seguimos soñando que seremos una iglesia grande. No me importa si los martes tenemos estos congregantes. Estoy seguro, tengo fe que un día tendremos 5,000 personas en una reunión. ¿Quién dice amén? No me importa si ustedes no me creen, tengo fe. Así un día llegue que ustedes no estén aquí, tomen. Porque tengo fe. Necesito hacer las cosas con generosidad. Tú dirás, ¿a poco has sido generoso, pastor? ¿Sabes quién compró el equipo de audio? Yo puse de mi dinero, la mayoría. ¿Sabes quién compró esa bocina de allá? Yo. ¿Sabes quién compró esta cosa? Ya perdí la cuenta de cuánto he puesto. Y tal vez ustedes digan, pastor, pero no has sido generoso conmigo. ¿Cómo no? Me juego la vida los martes, me cuelgo como araña en el bus. Me vengo corriendo para predicarte. Y tú podrías apreciarlo o no, pero lo hago. Porque yo podría esperar a que pase el tráfico y venirme tranquilo. Soy generoso. No me estoy parando de pestañas.
Pero quiero decirte, iglesia, que sí te pongo el ejemplo. ¿Me entienden? Si yo no tengo generosidad, no tengo más alcance. En mi profesión hay una frase que usamos. Es esta. Debes hacer las cosas bien y a la primera. Porque si no haces las cosas bien a la primera, todo se te va a caer cuando quieras hacer todo junto. Cuando quieras medir los resultados. Por eso necesitamos la generosidad. Y sobre todo, necesito ser alegre. Una persona que no es alegre con lo que hace, siempre terminará recriminando. Siempre terminará quejándose. Siempre terminará cantándote lo que te dio. Ay, yo siempre doy todo por ti. ¿Y? ¿Yo te lo pedí? Es que yo siempre me sacrifico por ti. Está bien, bienvenido sea. Es que tú no das nada por mí. Ese es tu problema. Porque un corazón no es feliz cuando no tiene gozo. Lo único que hará será reclamar, recriminar lo que ha dado. ¿Saben por qué? Porque se olvidan para quién lo hacen. Se olvidan para quién trabajan. Si yo me olvidara que hago las cosas para Dios, constantemente le recriminaría a la iglesia. Haría lo que muchos pastores hacen ya cuando están hartos. Es que ustedes nunca vienen a la iglesia, siempre faltan. Pero no lo hago. Porque sé a quién sirvo. Y eso es lo que produce mi gozo. Iglesia, necesitamos estas tres cosas para hacer un sacrificio vivo. Fe para llegar lejos. Generosidad para tener amplitud. Pero sobre todo, el gozo del Señor. ¿Ya te diste cuenta que ambos, los tres, son fruto del Espíritu? Eso significa que no me puedes decir que no se puede. Porque si es un fruto del Espíritu, lo que necesitas es ir, arrodillarte con el Señor y decirle, Señor, ayúdame a tener fe, aumenta mi fe. Señor, dame un corazón generoso. Y número 3, Señor, dame gozo, dame alegría por lo que hago. Porque muchos viven infelices por lo que hacen. Y ese es un problema, iglesia. Tarde que temprano, esas personas terminarán lejos de Dios. Ponte de pie, vamos a hablar. Cierra tus ojos unos minutos, por favor. Concéntrate en el Espíritu Santo. Dile, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo para ti.